Excelentísima señora Presidenta de la Asamblea de Madrid, excelentísimos señores consejeros de la Comunidad de Madrid, autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, don Enrique Osorio, al que va a presentar don Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid y secretario general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, en sustitución de la presidenta del Gobierno regional, que en el último momento ha tenido que cancelar su anunciada presentación aquí en razón a cambios ineludibles en su agenda. Querido Ángel, la tribuna es suya. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos. He convenido con el interviniente que será el quien haga los saludos personalizados a todas las personas que habéis tenido la gentileza hoy de estar aquí. Por lo tanto, permitidme que el mío sea un saludo general a todas, amigos y amigas, y a todas las personas que habéis venido hoy por la tarde, agradeciendo, por supuesto, a los organizadores este acto. Bueno, lo primero que quiero hacer es trasladaros, y así lo ha hecho también la persona que me ha antecedido la palabra, es presentar las disculpas de la presidenta de Cristina Cifuentes, que desgraciadamente hoy no puede estar aquí. Las agendas no solo son complicadas, a veces lisa y llanamente son imposibles de mantener. Por lo tanto, no puede estar aquí y, en cualquier caso, quiero agradecer a Enrique Osorio que haya contado conmigo para la presentación en este desayuno informativo que tenemos hoy de Fórum Europa. Una tarea que yo, por supuesto, asumo con satisfacción, porque es un gesto de confianza de una persona que es compañero desde hace muchos años, pero yo creo que sobre todo es amigo. Más allá de aspectos personales, como son sus raíces extremeñas o su condición de apasionado de la música clásica, y doy fe, es un gran conocedor de música clásica y muy especialmente de la ópera. Escuchar la ópera con él es aprender en cada minuto, pero la trayectoria profesional de Enrique Osorio nos confirma, sobre todo, yo creo que una muy sólida vocación de servicio público. Es licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Seguridad Social. La carrera se ha centrado en la gestión económica y tributaria. En concreto, ha sido director general de tributos de la Comunidad de Madrid, director adjunto de Organización Administrativa y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria o viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Y esta experiencia previa fue la que le permitió luego afrontar el diseño y el desafío de asumir la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid en 2012, cuando la crisis además empezaba a mostrar su peor cara y, por tanto, era necesario sentar bases que permitieran crecer y crear empleo, desde luego, sin que se disparase la deuda. Objetivos que, afortunadamente y para beneficio de todos los madrileños, incluidos los que estamos hoy aquí desayunando, querido Enrique, objetivos que cumpliste. Esta experiencia es también la que le permite desarrollar ahora, yo creo que con enorme eficacia, la función como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Yo creo que todos sabemos que la labor del grupo parlamentario que apoya al Gobierno nunca es sencilla. Seguramente es mucho más fácil para la oposición llevarse los titulares y siempre el portavoz del grupo que apoya al Gobierno pues lo tiene un poquito más difícil. Una labor que resulta aún más complicada en una legislatura que todos conocemos que es especialmente compleja y en la que no hay mayorías absolutas. Por lo tanto, un papel, el tuyo, querido Enrique, difícil, del que solamente te puedes consolar si piensas en mí de vez en cuando y piensas que soy consejero de Presidencia, presidente del canal y secretario general del Partido Popular. Por lo tanto, seguramente eso en algún momento te podrá animar. Pero bien, yo debo decir que en estas circunstancias el trabajo que está desarrollando Enrique para nosotros resulta de verdad especialmente valioso. En estos casi 2 años de legislatura ha demostrado capacidad para entablar el diálogo que es necesario con los demás grupos parlamentarios y sí, también abrir cauces de comunicación con el conjunto de la sociedad. Yo creo además que estas dos vertientes, la del diálogo y la de la comunicación con todos, es una de las características que debe definir la nueva actitud en política a la que siempre hemos estado obligados, pero yo creo que ahora con muchísima mayor razón. Te ha tocado también aportar rigor y coherencia a la vida parlamentaria.
en un momento en el que a veces, lamentablemente, parece escasear en general. Yo creo que tú aportas también ese rigor y esa coherencia. Has dado la cara en momentos muy incómodos, por ejemplo, cuando ha sido necesario aplicar nuestro código ético, asumido por los diputados del Grupo Parlamentario Popular, que es un código que estamos cumpliendo y que demuestra también el compromiso del Gobierno, pero también del Grupo Popular, con la regeneración democrática, otra gran clave, yo creo, de esta legislatura, además del diálogo y de esa actitud de comunicación y de diálogo, la regeneración democrática. Naturalmente, ese apoyo que Enrique nos proporciona al Gobierno desde el Grupo nos sirve para hacer precisamente eso, nuestra acción de Gobierno. Llevamos en esta legislatura pues nada menos que 23 proyectos de ley, de los que 13 ya se han aprobado como leyes y hemos cumplido o puesto en marcha el 91% de nuestro plan de Gobierno, en el que incluyo tanto los puntos de nuestro programa electoral como los 76 del acuerdo que tuvimos con Ciudadanos. No quiero limitarme, en todo caso, a destacar y agradecer el trabajo tuyo, sino también que has tenido una actitud constructiva, y no tanto el trabajo, sino también cómo haces ese trabajo, porque para el interés, para ti, el interés del Grupo Popular siempre está por encima de cualquier interés personal. Y, sin embargo, además, la firmeza que tienes en defender las posiciones que tenemos como grupo no evita, porque no debe evitarlo, además, la muy buena, la excelente relación personal que tienes con los portavoces y diputados del resto de grupos parlamentarios, algunos de los cuales aquí se encuentran hoy también sentados. Yo, en alguna ocasión, que he afirmado que yo no soy liberal, yo soy una persona de centro, pero decía que solamente podía entender el ser liberal a la manera de Bertrand Russell, que decía que un liberal no se diferencia tanto por las cosas que hace, sino por la forma en que las hace, ¿no? Y yo creo que tú también tienes una forma de ser liberal, con unas formas, con unas actitudes que yo creo que son distintas y son casi, me atrevería a decir, imprescindibles. Nos encontramos, por tanto, ante un político eficaz que ha entendido perfectamente cuál es el proyecto político que estamos desarrollando en la Comunidad de Madrid, y además un político que afirma, sin dudar, siendo él como es, un diputado y el portavoz del Grupo Popular, que el Poder Legislativo no debe recomendar al Ejecutivo, entendiendo perfectamente cuál es la función de cada uno, cuál es la función de cada uno de los poderes y entendiendo también la necesaria separación del mismo. Y yo concluyo. Yo empecé en política por admiración a una persona, que era Adolfo Suárez. De hecho, milité en su partido unos años. Después estuve en el Partido Popular y aquí sigo, con mucho orgullo pertenecer al Partido Popular. Y quiero finalizar con una frase que dijo él. Suárez dijo: pertenezco por convicción y delante a una mayoría de ciudadanos que desea hablar un lenguaje moderado de concordia y de conciliación. Yo creo que esas palabras, esa frase, representa perfectamente la actitud y el trabajo de nuestro portavoz, de Enrique Osorio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Saludo en primer lugar al consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno y secretario general del Partido Popular, que tan amablemente me ha presentado, al presidente de la Nueva Economía Forum, a los compañeros de mesa y patrocinadores, y ya con todas las personas que han venido aquí. Saludo a la presidenta de la Asamblea de Madrid, a los embajadores y miembros del cuerpo diplomático, a los consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al presidente de la Cámara de Cuentas, a los miembros de la mesa, portavoces adjuntos de la Asamblea, los directores generales del Gobierno de la Nación, los senadores y diputados nacionales, al subdelegado del Gobierno en Madrid, a los alcaldes y concejales, viceconsejeros, directores generales del Gobierno de la Comunidad de Madrid, diputados de la Asamblea de Madrid, vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, coordinador de organización, secretario ejecutivo de Políticas Económicas del Partido Popular, presidente y director general de Radio Televisión Madrid, presidente y director general de la CEIN, de otras asociaciones empresariales, secretario general de Comisiones Obreras, representantes de los sindicatos, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, presidente decano del Colegio de Economistas de Madrid, presidentes y directores generales de empresas, señoras y señores, amigos todos. En primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy conmigo. En segundo lugar, a Nueva Economía Forum por darme el privilegio de estar hoy aquí y, por supuesto, a mi presentador, al consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno. He de decir que le agradezco muchísimo todo lo que ha dicho. Nos conocemos hace muchos años, pero en estos últimos años hemos tenido una relación muy estrecha y para mí,
como yo sé que casi todos los que están aquí, que trabajan con él, sabemos que es una enorme satisfacción trabajar con él por su preparación, por su profesionalidad, por su acierto en las decisiones, por su talante. Él sí que tiene un talante estupendo y, por tanto, esa buena relación que hemos tenido ha hecho que él exagerase sus palabras, pero bueno, yo se las agradezco muchísimo. Es verdad que la labor de estos años ha sido complicado, pero bueno, la colaboración de todos los diputados, la colaboración de él mismo, del Gobierno, pues ha servido, y todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular ha servido para llevarlo a cabo. Yo hoy quería, desde esta tribuna, poner de manifiesto el importante crecimiento económico que ha tenido Madrid en los últimos 20 años, durante los gobiernos del Partido Popular, que ha estado acompañado de un gran progreso social. Es una auténtica transformación respecto a aquel Madrid que conocimos a mediados de los años 90. Y he tenido la fortuna de estar en ese proceso en todos los gobiernos que han habido del Partido Popular, y ahora como portavoz parlamentario en la Asamblea de Madrid, en el grupo que es presidido por Cristina Cifuentes. Es un enorme privilegio para mí. Ya ha desvelado el consejero de Presidencia que soy un gran aficionado a la ópera, y personalmente muchas veces pienso que esa transformación que ha sufrido Madrid en el terreno económico y social la asocio con ese mundo que tanto me gusta, de la ópera y del Teatro Real, y observo una gran similitud. Hace 20 años el Teatro Real estaba cerrado a la ópera, desde el año 1925. Las representaciones de ópera eran en el Teatro de la Zarzuela y, desde luego, con buenos intérpretes y buena calidad artística. ¿Pero tiene alguna comparación con lo que existe ahora? No tiene ninguna comparación. Ahora tenemos uno de los teatros de ópera de mayor calidad artística de Europa. Los intérpretes, las puestas en escena y la programación despiertan el interés a nivel nacional e internacional. Incluso en el aspecto económico, el Teatro Real, pese a la crisis, tiene unas cuentas saneadas y ha conseguido evolucionar desde vivir de las cuentas públicas a vivir de la taquilla y de los patrocinadores. Esta gran transformación del mundo de la ópera yo la comparo, porque son muy similares, a la transformación que ha tenido Madrid en esos últimos 20 años. Desde luego, los protagonistas de esta transformación han sido los madrileños, los empresarios y los trabajadores, con su esfuerzo de cada día. Pero no cabe la menor duda que las políticas del Partido Popular han contribuido a ese trabajo. Y esas políticas han sido siempre muy claras. Los impuestos se han bajado siempre que ha sido posible. Se ha mantenido el máximo compromiso con la estabilidad presupuestaria, y eso hace que Madrid sea una de las comunidades que mejor siempre ha cumplido esos objetivos. Se han cometido infraestructuras productivas del transporte muy importantes. Se ha apostado también por prestar unos servicios públicos de la máxima calidad, también acompañados con inversiones que no tienen parangón en ninguna comunidad autónoma, en educación, en sanidad, en políticas sociales. Se ha gastado con eficiencia, se ha intentado siempre, y lo he vivido, eliminar el gasto superfluo. Aquí nunca fue una virtud gastar más por gastar más. Aquí había que gastar de manera eficiente, y se ha mantenido una administración reducida. Y se han suprimido trabas a los empresarios, a los emprendedores, consiguiendo que Madrid sea la primera comunidad de España en el índice de libertad económica. Estas son las políticas que con decisión han llevado a cabo los gobiernos del Partido Popular de Madrid, y son los que han conseguido que de aquel Madrid de mediados de los 90 en una posición secundaria se haya pasado a un clarísimo liderazgo a nivel nacional. Lo demostrarían muchísimas cifras que estaría toda la mañana diciendo, pero voy a seleccionar 3. En 1995 el peso de Madrid en la economía era el del 16,74%. En 2016 va a llegar el 20%, es decir, Madrid ha ganado 3,25 puntos de peso sobre la economía nacional. Otro sería la renta per cápita. En 1995 Madrid tenía una renta per cápita del 130% y ahora tiene el 137%. Se ha duplicado la renta per cápita en Madrid desde el año 95 y es la primera de España. Y Madrid es la primera comunidad en tasa de actividad, pero en 1995 era la cuarta, después de Valencia, después de Baleares y después de Cataluña. Además, en estos 20 años que he explicado hemos tenido una grave crisis económica, y también en esa grave crisis económica las políticas del Partido Popular han tenido éxito. Así, el INE recientemente publicó los datos de la evolución de la economía española 2008-2013 y ahí puso de manifiesto que mientras España se contrajo un 8,6%, su economía en esos años, Madrid se contrajo la mitad, el 4,3%, la comunidad que menos perdió en la crisis económica. Las siguientes regiones que siguen a Madrid
Pierden un 7% de su PIB. Madrid, recuerdo, pierde un 4,3%. Para deslucir esto, algunos invocan la ventaja de la capitalidad, pero se olvidan que Nueva York, Chicago, Los Ángeles generan más renta per cápita que Washington y que lo mismo ocurre en Alemania, en Canadá, en Brasil, en Italia y en Australia, países donde la capital o la región capital no es la que genera más riqueza o tiene una riqueza per cápita más alta. No voy a hacer excesivas referencias a otras comunidades autónomas, pero permítanme que aquí haga una que considero que es muy importante. Frente a esta transformación de Madrid por la aplicación de unas políticas acertadas, nos encontramos con otra comunidad, Andalucía, que desde hace 30 años ha sido gobernada por el Partido Socialista. Por tanto, es una región de laboratorio en el sentido de que no tiene contaminación de otras políticas que no sean la de la izquierda. ¿Qué ha sucedido allí? Pues ha sucedido que a día de hoy tiene una renta per cápita inferior a la que tenía hace 30 años en relación con el resto de España. A pesar de tener unos impuestos elevadísimos, a pesar de recibir más recursos del sistema de financiación que Madrid, a pesar de haber obtenido muchos más fondos europeos que Madrid, o de tener una ratio de deuda pública por habitante superior a la de Madrid. A pesar de todo eso, o más bien precisamente por todo eso, los andaluces son más pobres hoy que hace 30 años respecto al resto de España. Esta comparación, no voy a hacer muchas, podía hacer muchísimas, nos pone a las claras a dónde llevan unas políticas y a dónde llevan otras. En contra de lo sucedido en Andalucía, los sucesivos del Gobierno de Madrid han apostado, como les he dicho, impuestos bajos, construir infraestructuras del transporte y de los servicios públicos y generar confianza y seguridad. Y por ese motivo, año tras año, Madrid es la que atrae más inversión extranjera y más empresas. Otras actuaciones también, como les anuncié, que han tenido que ver con esta transformación de Madrid ha sido el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Es una de las regiones que mejor ha cumplido estos objetivos desde que se pusieron en marcha a principios del siglo XXI, suena ya muy lejos eso del siglo XXI, pero ese mejor cumplimiento de Madrid tuvo una gran trascendencia en los años de la crisis, la ha tenido siempre, pero en los años de la crisis en 2012 y 2013 la tuvo, porque cuando España estuvo al borde del rescate, cuando ninguna comunidad cumplía los objetivos de estabilidad presupuestaria, Madrid los cumplía. Si en esa coyuntura tan delicada que todos vivimos, Madrid hubiese tenido un déficit público, una deuda comparada con otras regiones de su tamaño, probablemente España no podría haber evitado la intervención. Estrechamente vinculado al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria está el recurso a la deuda pública. Madrid ha intentado, en la medida de lo posible, minimizar ese recurso a la deuda pública y por eso en estos momentos y desde hace muchos años Madrid es la comunidad con menos deuda pública de toda España. Tiene un ratio del 14,6 sobre PIB frente al 24,6, 10 puntos más de la media de las comunidades autónomas o el 100% que tiene España. Gracias a esa solvencia, Madrid fue una de las comunidades que cuando en el año 2012, a mediados, nadie prestaba a las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid pudo hacer operaciones financieras y no tuvo que acudir al FLA, permitiendo que esos recursos del FLA, que ahora no son limitados, pero entonces eran muy limitados, fueran de verdad aquellas comunidades que no se podían endeudar y que de verdad lo necesitaban. Sin duda yo creo que junto al otro que he dicho de la estabilidad presupuestaria, es uno de los grandes servicios que Madrid prestó a España en los momentos peor de la crisis. Dentro de estas líneas de actuación que estoy relatando, hay que decir que los ejecutivos madrileños se han distinguido por hacer compatible este rigor que he explicado en las cuentas públicas con espectaculares planes de inversión sin precedentes en nuestro país y fuera de nuestro país. 12 nuevos hospitales, 90 centros de salud que están ahí, esto no es palabrería, se puede mirar por las ventanas, 170 kilómetros más de metro, 90 estaciones nuevas, una educación bilingüe que llega a 515 centros actualmente, 400 nuevos centros educativos. Y para rabia de muchos, esto se ha hecho con los impuestos más bajos de España. Los ciudadanos de Madrid disfrutan hoy de los impuestos más bajos de España gracias al Partido Popular. Tienen la tarifa más baja del IRPF y respecto al impuesto de sucesiones está bonificado en un 99% en la familia más estrecha. ¿Y por qué lo está el impuesto de sucesiones? Pues en primer lugar para generar más actividad económica, pero también porque consideramos que este impuesto es injusto, porque penaliza el ahorro y grava rentas que ya ha tributado en su momento. Y porque además consideramos que cuando se produce en el núcleo familiar más cercano realmente no se produce un incremento patrimonial que pudiera ser sujeto a gravamen.
Igualmente, Madrid es la única comunidad de España que tiene bonificado al 100% el impuesto del patrimonio. Y, por tanto, en esta materia lo que tenemos que decir es que, como ahora se habla tanto de armonización fiscal, quien está armonizada con Europa, con los países de nuestro entorno, es Madrid. Porque hay que recordar que en Europa el impuesto de patrimonio solo queda en Francia. Por tanto, quien desgraciadamente no está armonizada con Europa y los países de nuestro entorno, pues son las demás comunidades y España por mantener este impuesto. Por otra parte, los madrileños también tienen los tipos más bajos del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Todo lo que estoy contando tiene mayor mérito si se tiene presente que se ha conseguido, además, con un sistema de financiación que siempre ha sido injusto con Madrid, pero que desde el año 2009 lo es especialmente. El señor Rodríguez Zapatero aprobó un modelo de financiación que le fue dictado por el tripartito, que estaba presidido por el Partido Socialista y que gobernaba Cataluña. Era un sistema realizado para beneficiar a esa región. Pero había un problema. Las medidas que beneficiaban a Madrid, por su situación socioeconómica, Cataluña beneficiaban también a Madrid. Por eso hubo que introducir mecanismos que están perfectamente detectados y conocidos para que Madrid no ganara más. Pero también había que beneficiar a Cataluña, porque, claro, un sistema de financiación basado en el Estatuto de Cataluña, a Andalucía pues, le era complicado. Y por eso también se introdujeron mecanismos para beneficiar a Andalucía. Todo esto originó un cóctel que provoca que Madrid, con este modelo, pierda entre 1.000 y 1.400 millones anuales de euros. Y esta situación injusta de la financiación regional se agrava si tenemos en cuenta que Madrid es la región más solidaria de España, con una enorme diferencia sobre los demás. Una parte importante de lo que se recauda aquí, del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales, en 2017, 3.600 millones, se destinan a que otras comunidades puedan prestar los servicios públicos en igualdad. Pero yendo más allá, según las balanzas fiscales que publica el Ministerio de Hacienda, cada año los madrileños pagamos 17.000 millones más en impuestos de los que recibimos en servicios y en inversiones en Madrid. Teniendo en cuenta que ahora nos encontramos ante la negociación de un nuevo sistema de financiación, ya es hora de que se corrija esta insólita situación en el panorama internacional. En ningún sitio sucede que la región más solidaria, al final sus ciudadanos reciban menos que los de las demás regiones para sus propias necesidades en servicios públicos. Esta grave injusticia al sistema de financiación convierte en más destacado el éxito de las políticas que les he venido explicando, porque con los impuestos más bajos, con la deuda más baja de España, cumpliendo los objetivos y siendo la comunidad más solidaria, se ha logrado esta transformación integral en estos últimos 20 años, ese conjunto de inversiones del transporte, de la sanidad, de la educación que les he explicado y un nivel excelente de prestación de servicios públicos que atestiguan informes independientes internacionales. Llegados a este punto, me gustaría destacar que el Gobierno de Cristina Cifuentes ha sabido mantener un equilibrio entre estas políticas económicas de éxito que he explicado hasta aquí, con la necesidad de atender a las personas más desfavorecidas y a las personas que estaban buscando un empleo. La crisis económica ha supuesto un antes y después en todo y, por supuesto, también en la política. Y en un contexto tan diferente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sabido adaptar las políticas del Partido Popular a estos tiempos. Así se han seguido estas políticas económicas contrastadas de éxito que les he explicado, porque ellas en sí mismas son la mejor política social, porque crean empleo y riqueza, pero se han acompañado de una auténtica batería de medidas en favor de las personas más desfavorecidas. De esta manera, el actual Gobierno de la Comunidad de Madrid está logrando un crecimiento inclusivo, que está acabando con las bolsas de pobreza y de marginación, lo que está significando un importante progreso social. En su reciente visita a España, el secretario general de la OCDE insistió en el fomento de este crecimiento inclusivo, diciendo que había que flexibilizar más todavía el mercado laboral, llevar a cabo mejores inversiones y mayor innovación, y que en el convencimiento de que eso llevaría a elevar la productividad y los salarios. Volviendo a las actuaciones del Gobierno de Cristina Cifuentes, solo una semana después de constituirse el Gobierno se pusieron en marcha los comedores de los colegios abiertos en vacaciones. Yo creo que esta medida es muy sintomática. La oposición decía que había 20.000 niños que pasaban hambre en Madrid. Luego solo se apuntaron 500 al programa. Y bien está hecho el programa, con que se hubiese apuntado un solo niño. Y por tanto, porque yo creo que es sintomático, nada más llegar al poder, poner en marcha esta medida. Quedaba muy poco para las vacaciones, era el mes de julio, y esta medida se puso en marcha y demostró la sensibilidad del nuevo Gobierno.
A partir de ese momento se fueron impulsando uno tras otro planes en favor de los desempleados y las personas más necesitadas. Uno de los más importantes, sin duda, fue la Estrategia de Madrid por el Empleo, dotado con 700 medidas y 650 millones de euros para luchar contra el paro. Afortunadamente, este plan está dando muy buenos resultados y lo vemos mes a mes con los datos de paro registrado, afiliación a la Seguridad Social y trimestralmente con la EPA. Los últimos datos han sido muy buenos. Marzo es un mes poco proclive para el empleo y, sin embargo, el último mes de marzo ha sido el mejor de la serie histórica. El paro de larga duración ha bajado más del 13%, el juvenil más del 12%, el de los mayores de 45 años el 7,5% y el paro femenino el 7,9%, logrando otro mayor caída de la serie histórica. Otra medida especialmente importante fue el abono transporte joven de tarifa plana de 20 euros. Teniendo en cuenta la enorme financiación del transporte público que acomete el Gobierno en los presupuestos cada año para permitir que el billete sea mucho más barato que el coste, esta medida pone de manifiesto pues, un gran esfuerzo por las familias madrileñas. En esta misma dirección ha habido rebajas de las tasas universitarias y de los másteres en un 15 y un 20% y también de las escuelas de los precios de las escuelas infantiles. Por otra parte, el Gobierno ha afrontado un problema histórico, el problema de la Cañada Real Galiana, en el cual se ha alcanzado un acuerdo histórico con los grupos parlamentarios, con los ayuntamientos, con aportaciones de los vecinos. Era un problema, como digo, que llevaba décadas sin resolver y por primera vez se han sentado las bases mediante el diálogo de un camino para que en los próximos años el nivel de vida de las personas que viven allí mejore notablemente. Para atender a los más desfavorecidos, también aprobó el Gobierno de Cristina Cifuentes la Estrategia de Inclusión Social, el Plan para las Personas sin Hogar y el Plan de Inclusión Social de la Población Gitana, entre otros. Y también, para atender a las personas mayores, la Estrategia de Madrid para los Mayores, que quiere promover el envejecimiento activo y ayudar a nuestros mayores a tener una vida rica en todos los sentidos. Todo este enorme esfuerzo del Gobierno de Cristina Cifuentes está teniendo un premio en el respaldo ciudadano, yo lo creo indudablemente, y en la generación de actividad económica. Así el PIB el INE, hace 2 semanas nos dijo cuál había sido el crecimiento de Madrid en 2016 y nos dio la excelente noticia de que es un crecimiento del 3,7%. ¿Quién nos podría decir hace unos años que Madrid iba a crecer el 3,7%? Pensaríamos que estaba borracho el que lo decía, si hace 3 años nos dicen esto. 5 décimas más que la media nacional, el doble de lo que crece la Unión Europea, casi el doble, crece un 1,9% la Unión Europea. Y lo más importante es que este crecimiento del PIB, que es un dato macroeconómico, se traslada, como acaban de ver, a las cifras de paro y de afiliación. El Gobierno de Cristina Cifuentes, por otra parte, ha realizado todo esto que he explicado desde la más absoluta honradez. Ha sido un ejecutivo comprometido de forma absoluta en la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática. De esta manera, y entre otras medidas, se ha avanzado notablemente en la transparencia, considerando que es el mejor antídoto para evitar conductas no deseadas. Muestra de lo anterior es que la Comunidad de Madrid, en el ranking de transparencia internacional, ha pasado de la penúltima posición en las comunidades autónomas a la segunda. La Asamblea de Madrid ha pasado a la primera posición. Además, los diputados, los altos cargos, los responsables del partido hemos firmado estrictos códigos éticos que definen nuestra conducta, que son mucho más estrictos que los de otras formaciones políticas. Y finalmente, el Gobierno de Madrid dio un ejemplo de regeneración, desgraciadamente nada habitual en nuestro panorama político, al poner en conocimiento de la Fiscalía unos hechos ocurridos en el canal de Isabel II que podrían ser ilícitos. Existen informes de instituciones prestigiosas independientes que reconocen la labor del actual Gobierno de Madrid. Así, la Unión Europea ha elaborado un informe sobre progreso social en Europa en el que se analizan 272 regiones. Este informe quiere proporcionar una imagen del desarrollo humano y social de una región. O sea, aquí no estamos hablando del PIB, aquí estamos hablando de cosas que afectan directamente a las personas, a la nutrición, los cuidados médicos, la salud, la vivienda, la seguridad, la educación, el bienestar, el medio ambiente y los derechos y libertades. Como ven, no puede ser más amplio el informe. Y según el informe, Madrid es la primera región de España en progreso social. Madrid se coloca por encima de todas las regiones, de Francia, de Italia, de Grecia, de Portugal y de todo el este europeo. Y me gustaría destacar que el apartado donde Madrid gana por goleada a todas las comunidades autónomas es el de las oportunidades, que valora derechos personales, libertad, tolerancia, inclusión y acceso a la educación
superior. Creo que este estudio de la Unión Europea, y por eso me he detenido en él, es muy importante para dejar claro qué políticas son las que hacen avanzar la sociedad en progreso y cuáles, pese a la palabrería, no. Ya se pueden imaginar ustedes, no quiero hacer muchas comparaciones, cuáles son las regiones españolas que tienen peor progreso social. Pues sí, son aquellas donde durante más tiempo se han aplicado las tesis de la izquierda. Otro estudio de la Unión Europea que compara regiones es el índice de competitividad regional, y este vuelve a decir que Madrid es la primera comunidad de España a la hora de crear un entorno atractivo para los ciudadanos, para las empresas y para los trabajadores. Y además este informe analiza la sanidad en 263 regiones de Europa y dice que Madrid solo está detrás de Estocolmo. Esto quiere decir que Madrid está por delante de la región de París, de Londres, de Berlín, de Ámsterdam, de Copenhague, de Bruselas, de Roma y de Viena. Es decir, que Madrid tiene una sanidad muy superior a la que le correspondería por su Producto Interior Bruto o su riqueza. Me gustaría finalizar estos informes, que hay muchos, pero claro, no puedo explicarlos todos, con el informe PISA. Y lo hago porque creo que la educación es la mejor inversión de futuro que se puede hacer para el avance de una sociedad. Según el informe PISA, nuestros jóvenes de 15 años están a nivel de lectura y ciencia de los 8 países más avanzados del mundo y dentro de los 3 más avanzados de la Unión Europea. Madrid sobrepasa a la media de países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega, Suecia o Luxemburgo. Finalizo. El objeto fundamental del Estado de las autonomías debe ser que cada una de ellas, desde el autogobierno, se esfuerce, primero, en prestar mejores servicios a los ciudadanos y, segundo, utilizar el presupuesto, las medidas económicas y fiscales para generar riqueza y bienestar en sus ciudadanos. En los últimos 30 años, las comunidades han trabajado para alcanzar esas metas y todas han tenido las mismas herramientas. Durante mi intervención he expuesto el éxito de Madrid en esta empresa al aplicar las políticas tradicionales del Partido Popular, acentuando notablemente en los 2 últimos años la atención a las personas que buscan empleo y a las más desfavorecidas. Así, Madrid se ha colocado a la cabeza de España en casi todos los parámetros económicos y, como hemos visto, de progreso social. Desde luego, otras comunidades no han obtenido estos resultados y precisamente las que han obtenido peores resultados son las que abanderan ahora el movimiento de la armonización. Las más activas en esta materia son aquellas que 30 años después están a la cola de España y en ocasiones de Europa en riqueza per cápita, en tasa de pobreza, en empleo juvenil y femenino, en las listas de espera quirúrgica, en el informe PISA, en el informe de Progreso Social. Además de esta hazaña, se caracterizan por tener altísimos impuestos y generar infiernos fiscales. Espero que nadie preste oídos a estas semejantes propuestas, porque si hay que armonizar en algo es en las buenas prácticas y nunca en las malas o incluso en las pésimas. En fin, he tenido la gran satisfacción de exponerles la transformación que ha tenido Madrid en los últimos 20 años y las políticas que, junto con el esfuerzo de empresarios y trabajadores, los grandes protagonistas, han contribuido a ello. Algo que he observado como madrileño y como responsable público de los gobiernos del Partido Popular en Madrid. Espero que después de escucharme compartan conmigo el título de mi exposición: Madrid, crecimiento económico y progreso social. Muchas gracias. Mire, se lo voy a poner muy fácil porque luego las preguntas difíciles vienen después. ¿La primera fácil o la difícil? La primera para notable. Sara Medialdea de ABC dice: como aficionado declarado a la ópera, ¿qué ópera cree usted que refleja la situación política actual de Madrid mejor? No sé. A mí la ópera que más me gusta, me gustan todas, ¿no? Pero bueno, la que más me gusta es La flauta mágica de Mozart. Y entonces, como es la que más me gusta y me parece una ópera maravillosa, pues, hombre, no se puede comparar con ninguna empresa humana. Si yo dijera que como es maravillosa la flauta mágica la comparo con la situación de Madrid, pues sería una tontería. Pero, en fin, he expuesto lo que he expuesto ahora mismo. Es decir, Madrid se ha transformado en estos 20 últimos años. Madrid, y no solo en datos económicos, que por supuesto podría haber estado 3 horas dando datos, también en materia social. Y por tanto, pues, pues la comparo con la flauta mágica, pero que conste que yo reconozco, por supuesto, que hay cosas que no funcionan en Madrid. Arturo Cantero le pregunta cuál es su sensación personal
como militante del Partido Popular y como cargo público del partido, ante los datos que estamos conociendo de la Operación Lezo. ¿Por qué se sorprenden y se hacen ustedes las víctimas cuando desde hace mucho tiempo era un clamor de quiénes eran los que se lo llevaban crudo? Miguel Gallardo dice: si la presidenta Cristina Cifuentes llevó a la Fiscalía documentos relevantes y lo mismo hizo la patronal madrileña con ciertos pagos a fundaciones oscuras, ¿quién llevará a un juzgado todo lo que la Fiscalía de Madrid ha tapado o encubierto durante lustros contra el artículo 408 del Código Penal por corrupción pasiva? Pedro González, de Calma Televisión, dice: ¿cree usted que la corrupción está armonizada en España? ¿Está? Armonizada. Armonizada. Eso debe tener, sí, armonizada, debe tener que ver con la ópera. Armonizada, de la ópera. Bueno, sensación personal. Pues sensación personal, primero, en los primeros días de shock, de no entender lo que estaba pasando, y luego de profunda decepción personal. Mezclada, lógicamente, con vergüenza hacia los ciudadanos, hacia los militantes, en fin, hacia todos los españoles. Es decir, empezando por el tema personal, yo he estado en gobiernos del Partido Popular, como he explicado aquí, en Madrid durante estos 20 años, y he trabajado con muchísimas personas, muchas de ellas están aquí, con un gigantesco esfuerzo en favor de los madrileños. Yo, pues yo qué sé, yo tengo 4 hijos y en los primeros años pues les traté poco por el esfuerzo que hacía personal en esa empresa, ¿no? Entonces, claro, después de todo eso, de habernos esforzado tanto, y todas las personas que veo aquí, concejales, alcaldes, viceconsejeros, directores generales, diputados, comprobar que presuntamente podía haber personas que hacían esto, pues es una decepción gigantesca. Luego también vergüenza de cara a los ciudadanos y a los militantes que comprueben que pueden pasar estas cosas. Luego me preguntaban también por que si nos hacemos las víctimas. Pues yo creo que no, o sea, no nos hacemos las víctimas. Yo ya he reconocido que, por supuesto, que sentemos vergüenza porque los ciudadanos vean estas cosas. No nos hacemos en ningún caso las víctimas. Ahora, yo a nivel personal, repasando el trabajo que he hecho durante estos años, con seguro muchísimos fallos, pero con la mejor voluntad y con muchísimas horas, claro, comprobar que hayan podido presuntamente suceder cosas así, pues bueno, yo también personalmente me considero un poco de víctima, también lo digo aquí, y no sé si eso es malo, pero yo me siento víctima. Si estaba armonizada la corrupción en España, ¿era la otra pregunta, o amortizada? Sí. Porque armonizada no sé lo que se quiere que se armoniza, no sé lo que quiere decir. Vamos a ver, la corrupción es una cuestión de personas. La corrupción no es algo de siglas o de partidos o de profesiones o de razas. O sea, desgraciadamente la corrupción es un tema que afecta a los humanos, y lo que hay que hacer por parte de las administraciones públicas, de los partidos, es poner remedios para detectarlo lo antes posible y, preferiblemente, evitar que suceda. Por tanto, de armonización, nada. Son personas que intentan lucrarse o beneficiarse de su posición en la administración, así que de armonización, nada. Y si fuera amortización, pues yo espero que sí. El gobierno de Mariano Rajoy ha puesto desde el año 2011 muchísimas medidas para evitar la corrupción. Buena prueba de ello que hay un grupo de países del Consejo de Europa que se llaman GRECO, que plantean medidas para que los países luchen contra la corrupción. España, en esta época de Mariano Rajoy, de 15, 11 están perfectamente articuladas y 11 parcialmente articuladas. Antes del año 2011 no cumplíamos en absoluto con GRECO. En el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha pasado lo mismo. He contado lo de los códigos éticos, he contado la transparencia, no he contado que se ha llevado a la Asamblea de Madrid las leyes de regeneración para que no haya acumulación de cargos,
para que haya topes en los mandatos, para acercar los ciudadanos a los diputados, cuando elijan que pueda haber listas abiertas, que pueda haber circunscripciones. Se ha hecho un portal de transparencia de la Comunidad de Madrid porque, como he dicho, eso sí, creemos que la transparencia es un auténtico antídoto contra las conductas no deseadas. Por tanto, con todo lo que han hecho el Gobierno nacional, el Gobierno de Madrid, que yo lo estoy viviendo aquí, y otras instituciones, pues a mí me gustaría desear que se hubiese también amortizado la corrupción. Pero bueno, la corrupción afecta a las personas y inevitablemente existirá. Lo importante es cómo se reacciona contra ella. Sol Carreras, de la agencia EFE, dice: el diputado del Partido Popular en la Asamblea, Jesús Gómez, ha dicho en una entrevista que alertó a Génova de que Ignacio González contrataba, no sé qué dice, en Suiza. Cuentas. La verdad es que no lo dice aquí, pero bueno, contaba con cuentas en Suiza. ¿Ha hablado usted con don Jesús Gómez? ¿Le da credibilidad? Bueno, esta información sobre Jesús Gómez ya salió hace algunos años en la prensa. Entonces, si Jesús Gómez en su época, hace años, cuando fuera, hizo eso, pues a mí me parece que hizo muy bien. ¿Qué es lo que se debe hacer? Si él tenía alguna sospecha de que se estaba haciendo algo ilegal y acudió a los órganos del partido a ponerlo de manifiesto, pues a mí me parece que Jesús Gómez hizo bien. Si le doy credibilidad, pues yo creo que él debió tener algún tipo de información y compartió esa información. Insisto, hizo muy bien, es lo que se debe hacer. Lo que sucede es que en aquella época, no sé cuándo es exactamente esto, si hace 2 o 3 años, pues había muchos rumores, y siempre hay muchos rumores sobre las personas, y en aquella época pues había rumores sobre Ignacio González. Eso, decir que no es así, sería una tontería, ¿no? Pero, sinceramente, no le prestábamos crédito. Yo, cuando ya he dicho al principio, cuando me entero de esto, me coloco en situación de shock. Posteriormente paso a decepción y pasaré a indignación en función de las decisiones judiciales, ¿no? Pero incluso ahora, cuando lo veo en televisión, sinceramente me parece imposible, no me lo puedo creer. Es que estuvo trabajando con nosotros durante tantísimos años. Por tanto, si Jesús Gómez hizo eso, y insisto que hizo bien, no le creyeron. Incluso Esperanza Aguirre, cuando explicó las razones de su dimisión, ella contó que, bueno, que le llegaron cosas y que tuvo una entrevista con Ignacio González, que le preguntó: oye, ¿esto es verdad? Y él le dio razones de que eso no era verdad. Ella lo creyó y ahora ha asumido su responsabilidad y ha dimitido por eso. Entonces, bueno, ahora a toro pasado es fácil decir las cosas, pero entonces eso es lo que sucedía. Usted habla de la dimisión de la señora Aguirre, y Soledad Aguilera le pregunta: ¿qué legado deja, a su juicio, Esperanza Aguirre en la política madrileña y española? ¿Sabe usted quién va a sustituir a doña Esperanza en la portavocía municipal del PP? Patricia Velasco, de Madrid Diario, le pregunta también eso. ¿Cuál de los candidatos del Partido Popular a la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid es su favorito, el de usted? Bueno, el legado de Esperanza Aguirre podría otra vez hablar durante 25 minutos y explicarlo. Ahí he explicado 2 legados: el legado de los gobiernos, 3 legados, de Ruiz Gallardón, de Esperanza Aguirre y estos 2 últimos de Cristina Cifuentes. Yo creo que cada uno de ellos tuvo su momento y fueron excelentes presidentes de la Comunidad de Madrid y dirigentes del Partido Popular. Centrándonos en el caso de Esperanza Aguirre, pues ahora mismo lo he explicado. Eso que he dicho en el discurso, que he dicho esto, en la Comunidad de Madrid no era una virtud gastar más, eso lo ha sido siempre, pero ella en eso era muy estricta. Es decir, cuando un consejero le pedía más dinero para una partida, y yo lo he vivido en las negociaciones presupuestarias, pues, ¿pero para qué es este dinero? ¿Para qué? ¿Para tal? Al final se quedaba con menos dinero que el que había empezado pidiendo, ¿no? Eso lo he vivido yo, con lo cual había consejeros que renunciaban a pedirle más dinero porque sabían que no lo iba a obtener. Y yo, como viceconsejero de Hacienda, nos simplificaba mucho la elaboración presupuestaria, ¿no? Entonces, por supuesto que Esperanza Aguirre deja un gran legado en el partido regional de Madrid, y en la Comunidad de Madrid, por la labor que ha desempeñado, estos últimos en el Ayuntamiento. Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, eso lo tienen que decidir los concejales. Yo soy muy amigo de los 2, de Íñigo
y de José Luis Martínez Almeida. He trabajado con ellos durante muchos años y les tengo a los dos mucha amistad. Así que si me pronunciara por uno de ellos, le iba a sentar mal al otro. Así que yo voy a permanecer neutral en esa decisión. Bueno, pues nosotros tampoco preferimos a ninguno, pero les invitamos a quien sea el portavoz a que venga aquí y explique los planes para su trabajo en el ayuntamiento. Iñaki Echarri, de lainformación.com, dice: con la que está cayendo y teniendo a su lado al presidente del canal de Isabel II, es partidario de revertir la privatización del canal y que éste vuelva a ejercer solo su labor original, llevar el agua a los madrileños. Bueno, el presidente del canal y el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya están en esa labor. Ya se ha anunciado que aquellas empresas de Iberoamérica que no tienen que ver con el ciclo del agua se van a suprimir, si es que no se han suprimido ya, ¿no? O sea, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está ya en esa línea de actuación, que a mí me parece muy razonable. Respecto a las que están en el ciclo del agua, pues hay que pensarlo. Son empresas iberoamericanas que han dado importantes dividendos a la Comunidad de Madrid, a los ayuntamientos que forman parte del canal, que son accionistas del canal, y por otra parte el canal puede apartar su experiencia. El canal es una empresa muy profesional, con una experiencia acreditada en el mundo de la distribución del agua y por tanto puede aportar en esos países su conocimiento. Si además de aportar su conocimiento, eso permite que la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos accionistas tengan beneficios gracias a eso, que se invierten en la sanidad, en la educación y los servicios públicos, porque los dividendos del canal se integran en el presupuesto de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos para que estos, a su vez, presten servicios públicos. Si hay oportunidad de negocio, pues podría mantenerse. Pero, en fin, eso es una decisión del Consejo de Gobierno y del presidente del canal, que está aquí al lado mío. Como usted al lado suyo, ¿quiere decir algo en relación con este tema? ¿Solo por este tema, por esta vez, don Ángel? No, la verdad, no creo que proceda mucho que intervenga yo, porque las preguntas son lógicamente para Enrique Osorio. En el tema, si solo es en esta pregunta, diré que en el tema del canal ya hemos aclarado muchas veces, lo vuelvo a hacer aquí, que el canal es una empresa pública y que solo va a seguir siendo pública. Las decisiones sobre la parte del canal que ahora tiene expansión en Iberoamérica, vamos a tomar una decisión sobre ella. Hemos cerrado o en proceso de cierre en Marte una decena de empresas, pero tenemos que tomar una decisión sobre esa. En mi opinión, creo que lo razonable es que Canal tenga una presencia internacional, más bien en aspectos de consultoría e ingeniería, aportando su experiencia y su conocimiento, que a través de empresas. Pero es una decisión que tenemos que tomar. Antonio Sarabia dice: ¿no cree usted que los casos de corrupción que afectan al Partido Popular van a marcar esta legislatura y el desarrollo parlamentario hasta el punto de hacer imposible o muy difícil llegar a acuerdos para sacar adelante proyectos legislativos? ¿Contemplan ustedes la posibilidad de perder el apoyo de Ciudadanos, aquí presente representado por su portavoz, don Ignacio, y por tanto la presidencia del Gobierno regional, como pasó recientemente en Murcia? ¿Cree usted que el hecho de que fue doña Cristina Cifuentes quien denunció a la Fiscalía irregularidades en la gestión del canal le deja a salvo de responsabilidades políticas como presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y del propio Partido Popular Regional? Bueno, la primera, ¿va a marcar esta legislatura? Pues yo creo que la labor parlamentaria y la acción de gobierno no. Podremos tener más ruido en los medios de comunicación y podremos tener más ruido, por supuesto, en los debates de la Asamblea, pero, como he dicho anteriormente, este es un gobierno honesto, es un gobierno comprometido contra la lucha contra la corrupción, en la regeneración democrática y, por tanto, este gobierno no tiene ni un solo caso en sus filas de corrupción y, por tanto, va a ser más complicada la labor mía como portavoz parlamentario, porque, lógicamente, mis queridos compañeros de los partidos de la oposición pues van a utilizar este tema en los plenos y no es un tema agradable. Tampoco es un tema agradable cuando tienes ruedas de prensa y tienes que hablar de este asunto, si tienes que hablar de las listas de espera o tienes que hablar de las inversiones o, bueno, pues, pero hablar de este tema la verdad es que sí. Por tanto, va a ser más incómodo, pero yo estoy seguro que la labor del Gobierno de Cristina Cifuentes estos 2 próximos años va a ser excelente, lo ha hecho muy bien estos 2 años y empleando esta misma sensibilidad, ese mismo esfuerzo que yo veo que hace el Gobierno, van a tener muy buenos resultados los 2 próximos años. Por tanto, yo creo que no va a marcar la legislatura. La otra era…
Bueno, contesto la tercera. Si vamos a perder el apoyo de Ciudadanos, bueno, pues yo entiendo que mientras el Gobierno cumpla el pacto de investidura que se pactó para que Cristina Cifuentes fuera presidenta, pues no peligra el apoyo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid al Gobierno. Un apoyo pues, que ha permitido que durante estos 2 años se hayan realizado pues, muchas de las cosas que acabo de explicar. Por tanto, gracias al apoyo de Ciudadanos se han conseguido todas estas cosas. Y yo confío que mientras el Gobierno siga cumpliendo el acuerdo, los 76 puntos del acuerdo con Ciudadanos, y trabajando de esta forma, yo entiendo que ese acuerdo no peligra. En todo caso, todos pues, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que seguir trabajando, el Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular, con esa ilusión, con esa honradez estos 2 años, y serán 2 años muy buenos para los madrileños y yo creo que no, en ningún caso peligrará. Yo creo que Cristina Cifuentes ha dado un ejemplo poniendo en conocimiento de la Fiscalía estos hechos. A la más mínima sospecha de que una actuación podía ser ilícita, lo han puesto en conocimiento de la justicia. Se cambió el equipo del canal, se hizo una auditoría, se comprueban unos hechos que pueden ser ilícitos y se ponen en conocimiento de la Fiscalía. Ahora la comunidad ha anunciado además que se va a personar como acusación particular en el caso por si hay recursos de la comunidad que se hayan perdido como consecuencia de la misma. Yo creo que esta actuación de Cristina Cifuentes le honra, pone de manifiesto su compromiso con la regeneración, porque es que no hay muchos casos en la política española donde se haya visto que un gobierno de un partido respecto a actuaciones de un gobierno anterior, en este caso de personas, no son actuaciones de un gobierno, son actuaciones de personas, pero no se conoce el caso de que se haya hecho esto. Por tanto, yo creo que Cristina Cifuentes ha demostrado su compromiso absoluto con la transparencia, la regeneración y la honradez. Y había otra que es que no consigo ver lo que he apuntado. Bueno, ya lo ha respondido todo. Yo, por alusiones, si quiere intervenir don Ignacio, el portavoz de Ciudadanos, en la Comunidad de Madrid. No quiere. Pero usted estará aquí dentro de unas semanas, o sea que ya lo dirá. Sol Carreras, de la agencia EFE, dice: usted fue consejero de Economía con el presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González. ¿No sospechó en ningún momento de que pudiera haber malas prácticas en el canal de Isabel II? Sara Medialdea dice de ABC: durante sus años como consejero de Economía y Hacienda, con Ignacio González como presidente regional, ¿se trataron en el Consejo de Gobierno algunas de las operaciones que ahora investiga el juez en el caso Lezo? Y la propia Sara le pregunta si personalmente se siente usted decepcionado con Ignacio González. Bueno, la primera, yo fui consejero de Economía y Hacienda con Ignacio González y, como ya he dicho en los medios y como ya saben todas las personas que me conocen, yo tuve una relación muy buena con él en la materia que yo llevaba, que era Economía y Hacienda. Era un hombre que tenía, como también saben muchos de los que están aquí, la comunidad en la cabeza, trabajaba muchísimo. Yo le planteaba pues, las cuestiones económicas, de la deuda, de la estabilidad presupuestaria, del presupuesto y, sinceramente, pues teníamos una relación magnífica en ese sentido, ¿no? Que si sospeché, pues sinceramente no. Es verdad que había muchas habladurías, que si había dosieres, que si había... Pero precisamente por mi labor en el Gobierno durante esos 3 años, pues si tenía alguna duda, la perdí. Porque, claro, yo veía que salían cosas y se comentaban cosas, pero yo tenía una labor de gobierno y en esa labor de gobierno pues veía un interés por los ciudadanos, por Madrid, de mejorar la economía, el empleo, y yo coincidía con eso y no veía nada más. Por tanto, si yo hubiese tenido alguna duda antes, desde luego que en el trabajo día a día pues la perdí. Si se trabajan en el Consejo de Gobierno asuntos del canal de Isabel II, pues seguro que sí, pero desde luego la operación esta de adquisición de la empresa Emisao, por supuesto que no se trató jamás en el Consejo de Gobierno, entre otras cosas porque no era competencia del Consejo de Gobierno la adquisición de las empresas de Canal Gestión. Y decepción, sí, lo he dicho al principio, son hechos presuntos, pero yo tengo una decepción absoluta y la tengo por eso que les he explicado ahora mismo. Yo trabajé con él y trabajé muy bien. Por tanto, por eso les explicaba que cuando oigo las noticias menos, pero que cuando le veo en la televisión siento una sensación extrañísima, ¿no? Una sensación de decepción, y si se confirman
si se confirman los hechos judiciales, pues de profundo enfado, ya no decepción solo. Luisa Contreras le pregunta, de los proyectos legislativos en proceso o por venir en la Asamblea de Madrid, ¿cuáles destacaría para salvar de la onda expansiva de los casos de corrupción? Pues precisamente el Consejo de Gobierno anunció hace 2 días las leyes que abarcan absolutamente todos los sectores de interés para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y los 60 disposiciones reglamentarias, me parece recordar, que se van a hacer para mejorar la vida de los ciudadanos de Madrid. Yo no destacaría ninguna, quizá en estos momentos la que pueda destacar es una que tenemos paralizada, desgraciadamente, en este momento en la Asamblea de Madrid. El Gobierno llevó las leyes de regeneración democrática, que suponen reformar el Estatuto de Autonomía y reformar varias leyes, para reducir el número de los diputados, para quitar los aforamientos, para que haya más incompatibilidades, para que puedan existir circunscripciones o puedan haber listas abiertas para que el ciudadano, cuando vote, tenga mayor capacidad de decisión, poniendo a los diputados en un mayor compromiso de actuación en favor de los ciudadanos. En fin, yo creo que esa ley, esa reforma del Estatuto de Autonomía y de esas 3 leyes, pues es muy importante. Y en estos momentos que vivimos, a mí me gustaría que llegáramos a un acuerdo con los otros grupos, porque como es reforma del Estatuto necesita 2/3, que lleguemos a un acuerdo sobre ese contenido, que yo creo que es razonable, que los ciudadanos lo juzgan, que es bueno, ¿no? y que siguen adelante. Yo destacaría esa. Pero ya digo que el Gobierno ha anunciado y ha publicado, creo, en el portal de transparencia hace 2 días, una batería de leyes para mejorar la vida de los madrileños en lo que les importa a los ciudadanos. Por ejemplo, ahora tenemos en tramitación, se va a iniciar pronto la ley del suelo, que es una ley muy importante, para el desarrollo económico y, más importante todavía, para la protección del medio ambiente. Madrid es una comunidad pequeña que tiene la mitad del terreno protegido, y esa ley puede ser importante porque quita trabas a los ayuntamientos, flexibiliza los planes de ordenación urbana, los de rehabilitación. Esa ley también es una ley importante que nos traemos entre manos. Antonio Barderas dice, ¿qué le parecería la eliminación de la competencia fiscal entre comunidades autónomas? ¿Avanzará Madrid en cuanto al tratamiento fiscal de sucesiones y donaciones para hermanos y tíos sobrinos? Miguel Manrique, de Telearte, dice, el IRPF es un impuesto excesivamente progresivo, hasta el 46%. ¿No genera esto la evasión fiscal que tanto padecemos? Bueno, respecto a la primera, yo creo que sería un error quitar la competencia fiscal en las comunidades autónomas. Yo, como llevo en esto muchos años, en el año 1995, la crítica que había respecto a las cuentas públicas españolas, desde todos los puntos de vista, era que las comunidades no tuvieran competencias en materias de impuestos. Y la crítica era por 2 motivos. Primero, porque hasta aquel momento las comunidades solo tenían competencia de gasto. Y eso es profundamente erróneo. Si yo solo tengo competencia para gastar y no me tengo que preocupar nada del ingreso, pues puedo tender a gastar más de lo que debo. Y además, porque los ciudadanos no pueden valorar con su voto las distintas políticas fiscales que hacen las comunidades autónomas. Por otra parte, lo que sucedía es que sí había competencia fiscal, porque el País Vasco y Navarra tenían competencias fiscales. Y entonces lo que pasaba es que ellos modificaban los impuestos y las demás comunidades permanecían con los brazos atados sin poder ejercitar una política fiscal. Por eso yo creo que es muy positivo que las comunidades puedan ejercitar sus competencias fiscales y disminuirlas ahora sería una gravísima injusticia. Lo he explicado antes también. Las comunidades hemos tenido las mismas competencias en materia de gasto prácticamente y en materia de ingresos. Y todas han actuado de una manera o de otra. Madrid ha optado por hacer un gasto eficiente, por eliminar el gasto superfluo, por bajar los impuestos a sus ciudadanos para generar riqueza y empleo, y eso le ha permitido lo que he contado, tener la deuda pública más baja de España, cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria mejor que los demás, hacer más infraestructuras del transporte y de los servicios públicos. Otros, ¿por qué han optado? Han optado por subir los impuestos, por gastar. Lo importante es gastar, gastar, gastar. Y entonces, si ahora dijéramos, vamos a armonizar ahora
¿Y qué hacemos? O sea, las que lo han hecho bien, las que han bajado los impuestos según las tesis del Partido Popular, las que han cumplido los objetivos, los que tienen menos deuda, ¿esos qué le hacemos? ¿Que paguen más los ciudadanos de esas regiones? En fin, a mí me parecería una injusticia tremenda. Los madrileños ya pagan muchísimos impuestos. Aunque los madrileños tengan los impuestos más bajos de España, pagan muchísimos impuestos. Con lo que se paga aquí en Madrid se financian inversiones, servicios públicos de media España. Lo que hay que hacer es que el sistema de financiación sea justo con Madrid. Subir los impuestos en Madrid sería una terrible injusticia. El IRPF, si es excesivamente progresivo, hombre, yo creo que el IRPF llegó a ser excesivamente progresivo. Ha habido varias reformas fiscales, la última, la del gobierno de Mariano Rajoy, y yo creo que le han dotado de una progresividad razonable. Estoy seguro que el Gobierno de la Nación, en cuanto pueda, hará una reforma a la baja del impuesto sobre la renta de las personas físicas en la medida de que la coyuntura económica y las cuentas públicas lo permitan. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid pues también a la larga lo analizará seguro. Preguntaban también, se me ha olvidado, perdón, lo de tíos y sobrinos. En el programa del Partido Popular para las elecciones del año 2015, el programa de Cristina Cifuentes incluye plantear el tema de la tributación de sobrinos y tíos y hermanos también, porque es verdad que hay una diferencia brutal entre lo que pagan los familiares de los grupos 1 y 2 y lo que pagan los tíos y los sobrinos y los hermanos, pudiéndose pensar que está muy elevado el de los tíos, sobrinos y hermanos. Y por eso el programa del Partido Popular incluye pensar esa posibilidad. ¿Lo tienen ustedes en la agenda? ¿Perdón? Sí, tienen ustedes en la agenda este tema de incluir al Grupo 3. En estos momentos no, pero está en el programa del Partido Popular. Carlos López Combarros dice: la clase política no debería nutrirse mucho más de la ciudadanía cualificada y bastante menos de lo corporativista. En los partidos políticos, ¿qué peso tiene el mérito frente a otras consideraciones objetivamente de mucho menos interés? Bueno, lógicamente la política tiene que estar... Esto da para una ópera. Sí. Vamos a ver, a la política tienen que venir los mejores. Eso no cabe duda, porque la política es muy importante para los ciudadanos. Y es cierto que últimamente la política se está poniendo de una manera que desde luego no resulta atractiva para mucha gente. Yo, por ejemplo, soy funcionario. Entonces, los funcionarios, nuestra trayectoria normal, nuestra trayectoria más posible es llegar a la política. Pero, ¿qué profesional de mucho prestigio o incluso qué funcionario que hubiera triunfado mucho en la función pública querría venirse a la política? Yo eso oigo miles de comentarios, nadie. Tal como se está poniendo la política, un profesional de prestigio que quisiera venir estaría loco. Primero, en el terreno económico, perdería, y segundo, estaría en el ojo del huracán continuamente. Por cualquier actuación que hiciera, que en el mundo privado no tendría ninguna trascendencia, en el mundo público podría ser su muerte. Y por supuesto que los políticos tienen que tener una ética superior a la de la empresa privada, y así van los códigos éticos que ha establecido el Partido Popular en Madrid. Pero a mí esto que ha dicho el moderador me preocupa sinceramente. Yo creo que el nivel de la clase política a la larga va a bajar porque, insisto, ¿qué profesional de prestigio de la vida privada va a querer venir a la política? Hombre, la política tiene muchas satisfacciones, también lo digo, no todo en la vida es el dinero, tiene muchas satisfacciones trabajar por los demás, ver que salen cosas. Yo nunca he trabajado en la privada, con lo cual no sé el obtener el más dividendo, el más beneficio que es, ¿no? Pero yo he disfrutado mucho en la vida pública por pensar que lo que haces es bueno para todos, para tu región, para tu país. Pero a mí me preocupa el tema que ha comentado el moderador. Y luego en la política, pues sí, yo creo, vamos a ver, en mis largos años en la política, que ya son 20, pues uno de los temas que más me ha disgustado puede ser ese, sí. No siempre los nombramientos se hacen por el mérito.
Vamos, no siempre, por decirlo finamente. Y si yo tuviera que hablar algo mal de la política, pues sería de eso, de eso. Yo he visto cada cosa. Entonces... Cuente. No. Cuente. Daría para una ópera de Wagner. Daría para El Anillo del Nibelungo, que son 4, y dura como 20 horas. Entonces sí, sinceramente, igual que digo que el servir a los ciudadanos para mí ha sido una satisfacción y encontrar a políticos de muchísima calidad en los gobiernos, en la Asamblea, ahora entre mis diputados, que me dan 1000 lecciones a mí de política, ¿no? He encontrado gente estupenda, extraordinaria, y están aquí muchos de ellos, ¿eh? Pero claro, también he encontrado algunos, sí. Entonces sí, lo que pasa es que quizá el problema es que hay que nombrar a mucha gente. Hay que nombrar a mucha gente en poco tiempo, no se les conoce, yo qué sé, no sé, pero sí, la verdad es que habría que hacer un esfuerzo en esa materia. Yo saben mis amigos que siempre he defendido esto y habría que hacer un esfuerzo de una selección con mayor sentido. Siempre hay cazatalentos por ahí dispuestos a vender sus servicios, ¿eh? Sí. Amelia Delgado, esta es una pregunta y la otra se la voy a leer también, aunque no tiene que ver, ya para finalizar el coloquio. Amelia Delgado dice, ¿es justo que esté bajo sospecha todo el PP, todo el que cuenta y manda en el PP? Usted está decepcionado. ¿Cómo cree que se sentirán los militantes de base y los electores del Partido Popular? Y para cambiar, OK Diario le pregunta, a través de Inés Verdejo, ¿qué le parece Baltasar Garzón de candidato de Ahora Madrid para el Ayuntamiento? Bueno, respecto a lo que esté bajo sospecha todo el PP, pues sí, bueno, en mi intervención ya lo he explicado varias veces, pues que sí, que la corrupción es un tema de personas que utilizan la posición pública que ostentan para enriquecerse y, por tanto, extenderle eso a los partidos, a las organizaciones, a los gobiernos, en primer lugar es una mentira. Es algo que no se debía utilizar bajo ningún concepto porque yo creo que empobrece nuestra vida política. Es un argumento que no se sostiene, son casos personales que lo hacen en su beneficio, como sucede en todos sitios y, por tanto, sí, yo creo que es muy negativo extender esa mancha, se hace de una manera deliberada por determinadas organizaciones y, bueno, pues allá ellos que lo hagan. Pero, desde luego, a mí no me parece ético hacer eso, ¿no? Y la decepción, pues sí, por supuesto, y también lo he dicho, es decir, yo siento muchísimo y me avergüenzo de la decepción que deben sentir los ciudadanos, por supuesto que sí, los militantes y todo el mundo por estas situaciones. Por supuesto que si yo siento de decepción por mi tema personal de haber trabajado en estos gobiernos, pues entiendo que ellos la tengan y en mayor porque tienen todavía más derecho a tener eso. Y luego ya sobre los candidatos de Podemos a la Alcaldía de Madrid, pues no me pronuncio, eso ya se lo dejo a Podemos que decidan quién consideren conveniente, no puedo opinar sobre eso. En nombre de Asisa, representada hoy en esta mesa por doña Dolores Alcalde, de Red Eléctrica de España, representada por doña Fátima Rojas, don Jacinto Cabestany, presidente de BT en España, cierra este acto. Muchas gracias, señor Garrido y señor Osorio, en nombre de los patrocinadores por venir a este acto. Y creo que estamos todos de acuerdo en que les deseamos mucha suerte en esta segunda parte de la legislatura para que la lucha contra la corrupción se una a su lista de buenas gestiones. Muchas gracias a ustedes.